Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Horizontes por Volar, un día más, el espacio dedicado a los valores, la vida y la aviación, desde el desarrollo personal y todas las estrategias de aviación, el mundo aeronáutico, etcétera. Hoy tenemos un invitado de un perfil extraordinario, una persona además con unos valores profundamente humanos y un proyecto que os va a sorprender, un proyecto súper interesante. Entonces vamos a dar paso y presentar antes de nada a Fernando Casado. La persona que nos acompaña hoy en el canal. Es piloto de la compañía Iberia a bordo del Airbus A350, uno de los aviones más avanzados del mundo tecnológicamente y de performance y en cualquier aspecto. Y cruza los océanos llevando historias y sueños de viajeros, reencuentros y despedidas entre los diferentes continentes. Pero su misión y propósito no se reduce y termina en la cabina, porque en algún punto entre aeropuertos, briefings y largas noches de vuelo, Fernando ha entendido algo esencial, y es que la vida no solo se mide en horas de vuelo o en millas recorridas, sino en aportar valor, compasión y empatía a otros seres vivos como lo son nuestras mascotas. Así nace Patas y Pilotos, un proyecto que más que una iniciativa solidaria, es un puente entre dos mundos que se requieren y se necesitan. El de quienes están facultados para volar un avión y el de quienes esperan ser acogidos y adoptados. Un proyecto donde la disciplina de la aviación se encuentra con la ternura de los animales sin hogar, donde la precisión de un piloto convive con la vulnerabilidad y la desprotección de un animal abandonado, y donde cada historia de vuelo y adopción es, en realidad, un aterrizaje seguro hacia una nueva vida en un lugar y hogar cálido, amable y confortable. Fernando representa a esas personas y profesionales que no disocian su trabajo de su propósito de vida y que entienden que la responsabilidad de volar alto también puede incluir aprender a bajar una mirada compasiva hacia lo que verdaderamente es esencial. Hoy recibimos a Fernando Casado en Horizontes por Volar, no solo como piloto de Iberia, instructor y coordinación de formación en una de las escuelas de pilotos más famosas y de más prestigio en España, con un amplio currículum, sino como alguien que ha decidido que el cielo también puede empezar en la tierra, cuando decides actuar en beneficio de otros seres y no mirar hacia otro lado con indiferencia. Bueno, pues aquí tenemos a Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Muy buenas tardes, Nelson. Muchísimas gracias por invitarme a este magnífico espacio de crecimiento, sobre todo, y de aprendizaje. El honor es nuestro y vamos, sé que estás súper ocupado con mil historias, mil proyectos, aparte de los vuelos profesionales, la docencia, la coordinación de formación, que no es nada sencillo, y aparte el proyecto del cual vamos a hablar fundamentalmente hoy. Así que muchísimas gracias, te lo agradezco profundamente, Fernando. Gracias a ti de nuevo. Bueno, pues vamos a empezar un poco el vuelo de esta entrevista, ¿no? De hoy. ¿Qué parte de tu historia personal, Fernando, o de vida, crees que sin darte cuenta te fue llevando poco a poco a convertirte en piloto? ¿O quizá hubo un momento clave? Yo creo que como casi todas o todas las historias de vida, y sobre todo en aviación, ¿no? Que lo tenemos muy claro, las cosas no suceden solo por un motivo, sino que es consecuencia de pues, una serie de puntos que se van Mm, dando a lo largo de la vida y, y, y Steve Jobs en un discurso muy famoso lo decía, que muchas veces ocurren cosas durante la vida que no sabemos por qué ocurren o mm, no le damos importancia y luego cuando las miramos a todo lo pasado, los puntos se han conectado mm, y, y todo tiene un sentido y todo nos lleva a un destino, a un sitio. Y en mi caso, tuve la suerte de pues, poder dedicarme a algo antes eh, que también me llevó a la aeronáutica, aunque fuera en otro sector, y me abrió las puertas a conocer algo pues, que no tenía yo mucho conocimiento. Yo no vengo de una mm, familia de tradición aeronáutica, no tengo mm, antecedentes
familia piloto y soy el primero de mi saga, con lo cual ha sido un poco a consecuencia pues, de las Mm. diferentes experiencias que he ido teniendo en la vida. Qué bueno, esa acumulación de acontecimientos, ¿no? Que al final te van definiendo como ser humano y como profesional, ¿verdad? Estar atento Eso también a es. esas señales, a esas encrucijadas a veces, ¿no? Porque hay que estar con la radio sintonizada, entiendo, para escucharlas e interpretarlas. Hay muchas veces bueno, pues vivimos experiencias que a lo mejor incluso sin estar pendiente, porque obviamente no se puede estar siempre al 100% de todo lo que nos rodea, pero sin estar atentos a eso, sin estar pendientes, pero que causan una impronta Mm, en nosotros, dejan un tipo de huella que a lo mejor en ese momento no lo vemos, pero a posteriori nos permite, bueno, pues ver el propósito que tenía mm. o incluso, aunque fuera algo negativo, pues aprender, ¿no? De esa lección o de una desgracia pasada. En mi Mm, caso, por suerte, han sido cosas positivas las que me han mm, traído aquí, pero bueno, los caminos mm. son muy variados a lo largo de la vida. Exacto. ¿Y recuerdas el momento exacto, si lo hubo, en que el volar surcando el cielo dejó de ser un sueño simplemente, una intención o suma de esos momentos que nos relatas y se convirtió en un plan alcanzable? ¿O cuándo decidiste construir ese plan que todos tenemos que hacer para que se cumpla ese objetivo? Pues en mi caso pequé que es algo yo creo que le ocurre a mucha gente y en mi caso me pasó el primero, eh, pequé de un poco de autosabotaje, de síndrome del impostor y de no creerme que fuera a ser algo posible en mi caso, ¿no? Mm, Desde el momento en el que se me presentó la oportunidad bueno, de poder hacer un curso de piloto y de poder cambiar de vida y de poder cambiar de profesión, automáticamente yo me empecé a poner todo el rato pues, trabas a mí mismo mm, diciendo, bueno, esto es solo para enchufados, esto es para hijos de pilotos, soy muy mayor, esto es muy difícil, no se me va a dar bien. Eh, entonces yo iba haciendo todas las pruebas de un proceso de selección que duró varios meses para poder acceder al curso de piloto y, y la verdad que igual suena mal, pero iba sin prepararme mucho porque no creía que fuera a ser capaz de ah, hacerlo. Y además no se lo dije a nadie. Yo tenía, pues, yo vivía, tenía una casa, tenía un coche, es decir, tenía mi vida más o menos hecha. sí, sí, sí. Y, y cuando ya había pasado pues 4, 5, 6 meses y ya tenía la mayoría de pruebas pasadas y me quedaba una entrevista personal únicamente. Pues yo hice un curso de piloto con una beca de Iberia en un programa Mm, cadetes, eso me sí, dio una muy buena oportunidad sí. y me quedaba solamente la entrevista final del programa. Y dije, bueno, igual me dicen que sí. Y entonces fue en ese momento en el que me fui un fin de semana a comer con mis padres y dije, igual cambio de profesión y dejo el trabajo. Echaron un poco las manos a la cabeza, pero ese fue el primer momento en el que yo vi posible y realista la opción de poder hacerme piloto y de poder volar de manera real un avión. Fue cuando me citaron a la última entrevista en la que dije, tengo posibilidades, digo, ya ha pasado todo, me queda una entrevista personal que ya es de esas aptitudes que ya tenga dentro de si les valgo o no les valgo, si les gusto o no les gusto. Y en ese momento fue cuando ya la primera vez lo verbalicé fuera y dije, voy a hacer una entrevista y si me cogen, dejo el trabajo. Qué bueno, la verdad que esta historia que nos cuentas tiene un interés brutal, es que es increíble. Toda esa tranquilidad con la que te lo tomaste, pero a la vez la cara oscura de la moneda que muchas veces las personas tenemos, esas creencias como los autosabotajes, creencias limitantes, ¿verdad? Como que nosotros no nos atrevemos a brillar o dar nuestra mejor versión, aun sabiendo que la tenemos, nos da como miedo, ¿no? Entonces, eso que describes es muy potente porque al final
todo ese proceso natural, todas tus destrezas al final se abrieron camino a pesar, ¿no? De esa falta de apoyo tuyo interno hacia ti mismo, ¿no? Que a veces todos nos pasa, esa síndrome del impostor que comentas que está tan extendido. Entonces me reconforta muchísimo que hayas explicado esta historia porque habrá muchísimas personas que se encuentran, que se identifican, ¿no? Con ellas. Entonces que hayas sido tan honesto de contarla con tanta transparencia, la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Me recuerda un poco Yo, al... sí, Sí, cuéntame. yo creo que aunque tengamos eh, ese síndrome del impostor, ¿no? Ese autosabotaje, esa creencia de que no vamos a ser capaces, a la par lo estamos intentando. Es decir, Mm, somos nosotros mismos los que mm. tenemos una lucha interna de un lado que quiere hacerlo y un lado que nos autolimita o que con distintas circunstancias de vida pues nos hace ver que no vamos a ser capaces, pero lo bueno es que se mantenga ese otro lado que yo, pues, aunque tuviera esa autolimitación impuesta, seguía yendo a las pruebas y seguía yendo a los exámenes y seguía yendo a las cosas, por lo cual eso es lo importante, que mantengamos ese escoldo, esa llama, un poco que nos mantenga, pues, por lo menos a continuar en el proceso. Sí, sí, es muy potente. Siempre en muchas entrevistas lo saco a colación, ¿no? Toda esa historia de los supervivientes de los Andes, alguno de ellos decía, a mí lo que creo que era Roberto Canesa, a mí lo que me motivaba o me hizo salir adelante y llegar a salir de toda esa situación con esas largas caminatas era pensar simplemente en el paso siguiente que tenía que dar detrás del paso anterior, ¿no? Centrarme en el proceso, en el paso a paso, en la gota a gota y creo que tiene mucho que ver con lo que estás comentando y es algo muy acertado. No construir castillos en el aire, sí tener como el objetivo, pero bueno, estar suficientemente tranquilo, ¿no? Con el proceso y disfrutarlo, entre comillas, también Eso es. masticarlo, ¿no? Sí, sí. Además, esto cuando vas pasando los exámenes, ¿no? De Senasa, por ejemplo, para el tema de piloto, cuando te dan la hoja y has aprobado, que es como que no te lo crees y es como ese, Sí, bueno, ir pisando en tabla segura, ¿no? Es increíble. Y en esos instantes previos al despegue, cuando tú vuelas de forma profesional, cuando ya estás en la cabina, al margen del propio momento del prevuelo, de la carga y centrado, de las comprobaciones, checklists y ese largo etcétera, ¿no? Que hay que hacer también con los aviones más pequeños. ¿Tienes algún ritual en tu día a día, a nivel profesional sobre todo, o procedimiento personal que incorpores a tu rutina, incluso antes de salir de casa, alimentación? No es que a veces pues los pilotos de Fórmula Uno pues dicen, pues yo hago tal cosa o me levanto con el pie tal, ¿no? ¿Hay algo que tú tengas propio? no soy excesivamente supersticioso en Sí. ese aspecto, ¿no? Y además, eh, cuando lo pienso de manera consciente, quitando obviamente el descanso habitual, Mm, ¿no? Que nos tenemos que cuidar mm, para el trabajo que tenemos, intento no tenerlo o sea, yo, por ejemplo, cuando hago las revisiones exteriores del avión, eh, le presto especial cariño a los motores del avión. Al final, el Airbus 350 es un avión enorme, es un avión larguísimo, mm, llevamos del orden de 300, casi 360 pasajeros mm, en el avión, 350 y muchos, más la tripulación, más la carga, más todas las cosas que llevamos mm, a bordo. Y le presto mucho cariño a los motores y cuando hago la revisión exterior, los toco mm, o le doy una pequeña palmadita y yo creo que porque hay mucha gente alrededor que si no le daría un beso hasta el motor. Lo tengo especial, al final es lo que nos mantiene un poco, ¿no? Es el motor del avión y es lo que nos va a mantener y le tengo especial cariño, pero intento no ser especialmente supersticioso porque no quiero tampoco el estar en mi vida o en el trabajo con mm. imagínate que yo arranco los motores y estoy despegando pensando en que hoy no lo he hecho. Claro. Y entonces ya auto pensando, Mm, distrayéndome de lo que de verdad está ocurriendo en mi vida,
por una cosa que, bueno, que realmente tampoco tiene la mayor importancia, ¿no? Pero entonces intento no limitarme con eso para no Sí, sí. autosabotearme otra vez y sobre todo pues para que si un día no lo hago, no diga, oye, no, tengo que pagar el avión y tengo que bajar. Tengo que hacerlo. Entonces intento por esa parte no ser excesivamente Claro. supersticioso para vivir más tranquilo quizá. Es esa parte de la flexibilidad del piloto, ¿no? Porque a veces ante las, bueno, pues circunstancias que puede haber, que están todas muy, bueno, procedimentadas, ¿no? Regladas en procedimientos, etcétera, pero siempre es esa componente de gestión de cabina que tú tienes que todo el rato anticiparte a un proceso que además no para, no es como un coche que nos paramos en el arcén y ya veremos qué pasa. Pero vamos, la pregunta me la has contestado porque al final ese tocar los motores, o aunque no los toques, esa sensación de que tú pones tu atención, y si pones tu atención pones tu foco y tu energía en un elemento que además gestiona físicamente la energía del avión, ¿no? Es el corazón. Como me decía mi instructor, Guti, al que tengo tanto cariño, es Nelson, el motor es el corazón del avión. Entonces, claro, al final es el que bombea todo, el que es como el corazón del cuerpo de una persona. Luego hablaremos un poco, que también tu formación es de enfermero, ¿verdad? Que Eso es. coincide, y acabo de darme cuenta con la formación de este instructor del que te hablo. Guti también fue enfermero y paralelamente era instructor de avión, con lo cual fíjate que paralelismos, ¿no? Más bonitos. Le Sí, pasaré luego la entrevista. yo creo que lo he vivido siempre desde el principio, desde que empecé a ver el mundo de la aviación, Mm, lo he tenido muy claro que la enfermería creo que está muy relacionada con la aviación, mm, porque creo que la enfermería está muy relacionada con la vida en general y la aviación creo que también, por eso además creo que tienes un proyecto especialmente útil y bonito. mm. Y además, a colación de lo que estabas, ¿no?, contando un poco ahora y lo que te referías, eh, yo leí un libro cuando era pequeño, que creo que es a mí, hace muchos años ya, cuando estaba en el colegio, pero se me quedó grabado. Y para mí me transmitió una de lo que yo considero de las metáforas más hermosas de la literatura sobre lo que ahora está más de moda o más en auge, que es todo el tema del mindfulness, manejo de la ansiedad, que antes no se llevaba tanto cuando Claro. nosotros éramos más jóvenes. Y hay un libro escrito por un alemán, por Michael Ende, un libro Mm, famoso, se llama Momo, sí. y entonces Momo pues tiene un amigo que es barrendero, se llama Beppo. Y entonces básicamente lo que cuenta esa metáfora es que cuando el barrendero se encuentra entre una calle que es infinitamente larga, eh, lo que tiene que hacer y si piensa en todo lo que tiene por limpiar y todo lo que le queda para llegar al final de la calle, se agobiaba y aceleraba y se asfixiaba Fíjate. y la calle no llegaba a su fin y que el truco era mirar en la siguiente baldosa que tienes que limpiar la siguiente baldosa. Y cuando se ¿Ves? acabó con esa, mirar la siguiente baldosa. Y, y entonces, pues, era simplemente ese proceso, ¿no? Dar un paso, coger aire, limpiar la baldosa. Y así, concentrarte siempre en lo que tienes que hacer lo siguiente. Y eso es pues básicamente lo que hacemos en aviación, ¿no? En aviación siempre decimos ir por delante del avión, Mm. tú estás haciendo algo y estás pensando en qué es lo siguiente que tienes que hacer. No cuando aterrizo en el avión estoy a punto de aterrizar, no estoy pensando en el desembarque de los pasajeros, pero estoy pensando en lo que viene Claro, justo a continuación. Y yo claro. creo que eso es un poco extrapolable a todo, ¿no? En la vida. Sí, sí, además tiene relación con la pregunta o lo que conversamos antes, ¿no? De ir paso a paso, del ir disfrutando del proceso y claro, la aviación bebe mucho de ese tipo de mecanismos, ¿no? A veces también cuento, y ya que estás aquí te lo reflexiono contigo. Fíjate, hablábamos antes de meditación fuera de línea, etcétera. Creo que el ejercicio más potente que yo vivo de meditación es en las aproximaciones con el avión. No sé si te pasa a ti, el hecho de fijar la atención a un punto en el horizonte y tener que manejar diferentes parámetros del avión, etcétera, y todo tu foco y energía en un punto determinado hace que te abstraigas de absolutamente cualquier problema y sea un procedimiento de meditación, vamos, se podría patentar, ¿no? Cualquier piloto podría patentar ese procedimiento de... Sí, yo
siempre intento separar, ¿no? Para poner el ejemplo más claro eh, de lo que es la aviación, de lo que es conducir un coche, que es algo que Mm, casi todo el mundo hace. Cuando la gente aprende a conducir un coche, tiene que pensar en agarrar la palanca de cambios, tiene que pensar en cómo se pone primera y dónde tiene que mover la palanca para meter primera, mm, tiene que pensar ahora tengo que meter segundo y cuando llevas 5 años mm, conduciendo no lo piensas, ¿no? mm, Eh, y, y la aviación no es así. La aviación, mm, en la aviación hay mucho metapensamiento, mm, en la aviación hay mucho de pensar en lo que estás haciendo mientras lo estás haciendo, ¿no? Es decir, ver que te baja la velocidad y que tienes que meter los gases, pero si metes gases te va a subir el avión, tienes que picar. Bueno, un poco todas esas cosas que hay que hacer a la vez y que no las hacemos de manera automática sin pensar, sino mm, que de verdad en la aviación tenemos el foco puesto y la atención 100% en eso. Y a mí cuando vuelo, pues sobre todo en estas fases en las que estás muy concentrado, me acuerdo mucho de mi abuelo. ujú, Mi abuelo cuando vivía era una persona que se concentraba muchísimo cuando mm, conducía. mm, No conducía de manera automática, sino que se concentraba mucho. Y mi abuelo, una vez yendo de copiloto, yendo de pasajero en el coche, mm. dijo, por una carretera por la que llevaba pasando, pues te digo yo, a lo mejor 10 años, dijo, anda, no sabía que había un pueblo ahí porque él cuando conducía iba tan focalizado que no iba mirando paisajes, no iba Sí. mirando si a 3 kilómetros a la izquierda o 10 kilómetros había una, Mm. una finca o una casa. Entonces es un poco, me recuerda un poco a eso Sí, sí, sí. y es cierto, yo creo que el grado de concentración y de focalización en la tarea que tenemos cuando volamos en estas fases, vamos, creo que es muy difícil de alcanzar, salvo yo creo que en procesos de meditación en los que estés totalmente Claro, focus. claro, claro. Porque al final es estar estando, ¿no? Ese gerundio, ese... Todo el rato estar en el gerundio, el haciendo, el estar estando, que es lo que eso, el mindfulness o la meditación te intenta hacer, que estés focalizado en lo que estás haciendo. Si estás comiendo, estás masticando y saboreando. Pues es un poco aplicarlo a la vida. Por eso tiene tanta potencia estas analogías, por supuesto. Es increíble. Y de todo lo que implica ser piloto de línea aérea, ¿qué aspecto te sorprendió más cuando empezaste a vivirlo en primera persona? ¿Cómo cambia de alguna manera o cómo ha cambiado tu percepción de la vida, del planeta incluso, ¿no? Hace poco aterrizaban estos astronautas del Artemis. En León tenemos, yo soy de León, tenemos a Pablo Álvarez, que es de la comarca donde yo también he nacido. La madre habla continuamente con mi padre por WhatsApp y tal, estamos muy enterados de su vida y tal. Y es un poco cómo cambia esa percepción de estar a tanta altitud, ¿no? Estar cuando tu oficina, tu trabajo, tu desarrollo mental, espiritual, físico, está a 35.000, 40.000 pies, unos 11.000, 12.000 metros de altura, ¿no? Para quien no controle el tema de los pies. ¿Cómo ha cambiado la percepción del planeta o de la vida para ti, si es que ha cambiado? Pues han cambiado muchas cosas, porque ha cambiado desde la propia percepción de la profesión de piloto, Ujú, que es una profesión siempre pues muy, como otras muchas también, pero muy mitificada, muy envuelta por un halo de misterio, ¿no? Y de lo que se ve en las películas, ¿no? sí. Un poco de lo que se ha ido contando. Y luego, pues muchísimo de otras muchas cosas, ¿no? Ha cambiado desde la percepción de lo que somos capaces o yo soy capaz de hacer, que no soy un ser extraordinario y puedo estar volando ahora mismo lo que yo creo que es el avión más avanzado comercial de pasajeros Mm, del mundo, hasta la propia naturaleza, cosas que habitualmente no nos damos cuenta, no vemos. Yo ahora mismo, por ejemplo, muchas veces veo montañas y veo nubes y yo veo las nubes desde aquí y ves pues, unas nubes y unos nubarrones y unos mm, cumulonimbus enormes y lo ves desde tierra y dices, "Joder, una nube". mm, Pero yo ahora veo y digo, ahora mismo un avión al lado de esa nube sería un puntito casi como la cabeza de un alfiler mm, y sería capaz de destruirlo si se me quiera ahí, bueno, que por suerte no lo hacemos, pero somos muy insignificantes en la grandiosidad de la naturaleza y lo veo porque eh,
ves un avión cruzando en medio del océano a 3 horas de un aeropuerto más cercano, y dices, bueno, si esto lo pusiera en un mapa sería un punto en el Google Maps, un punto de un bolígrafo. eh, y relativizas mucho bueno, ese Exacto. egocentrismo que tenemos como especie también y como seres. Y al final, bueno, somos una parte que está de paso. Está de paso aquí y no tenemos propiedad sobre lo que hay y no debemos tener unos ciertos derechos porque eh, te das cuenta tú mismo de eh, un poco la fragilidad, ¿no? Del ser y también a colación, pues con la profesión que tenía antes en sanidad, pues la vida es muy frágil. La vida es muy frágil. Entonces, yo lo pienso muchas veces, digo, lo difícil es estar vivo. Eh, Mm, es muy complicado. Y pongo un ejemplo muy sencillo, ¿no? El ser humano puede vivir en el desierto y en mm, países de extremado calor, 50 grados centígrados, y podemos vivir en las estepas rusas y en Alaska a 20, 30, 40 bajo cero, que hay gente que vive. Eso es un abanico de 100 grados centígrados casi. Pero el cuerpo humano, 2 grados por encima es fiebre y muy pocos grados por debajo es hipotermia y ahí ese es tu margen de vida. mm, Eh, entonces, el ser humano tiene capacidad de adaptarse a todo y de buscarse la manera, pero la vida es muy frágil. Un golpe mal mm. dado, unos grados por encima de temperatura, unos graditos por debajo de temperatura, un corte, eh, y ya está, se acabó. Y entonces también ser consciente un poco de la fragilidad y Mm. de la limitación que tiene la vida, pues te hace querer disfrutarlo más y de querer, siendo consciente de que es limitado el tiempo, eh, bueno, pues querer desarrollarte en lo que quieres hacer y de ser quien quieres ser. Y, y eso lo vives mucho cuando estás en ambientes aislados, o sea, en meditación, pues seguro que tú lo has vivido. Pues una de las primeras cosas que hace la gente que quiere meditar, ya sea en lo civil o en lo religioso, es aislarse. Ujú. Aislamientos, retiros, ya sean religiosos, católicos, budistas, a cualquier sitio. Exacto. Y nosotros en el avión pues estamos mucho tiempo aislados. Mm, Estamos muchas horas solos, entiéndase bien, ujú. pero pensando en lo tuyo, con un ambiente cerrado y por suerte también con unos paisajes muy bien, unas vistas muy bonitas, pues que te animan también a pensar o Mm, recapacitar sobre mucho de lo que ocurre a tu alrededor. mm. La verdad que me sorprende mucho positivamente el descubrir, porque lo estoy descubriendo ahora, toda esa profundidad que tienes como ser humano, también esa visión espiritual de la vida, etcétera, porque bueno, no nos conocíamos tanto no- como te estoy conociendo ahora con la entrevista y vamos, me parece increíble. No es un perfil, como te digo, ya lo intuía muy habitual. También antes hablaste de algún libro. Entiendo que has leído algunos de Richard Bach, ¿no? El más conocido es Juan Salvador Gaviota, que hubo películas, etcétera, Sí. pero tiene veintitantos libros escritos que a mí me parecen más interesantes los otros. Y mira, si me dices que lo conoces y has leído varios, pues fíjate, me sorprende. Hace poco conocí un piloto apagafuegos, muy jovencito, mucho más, es más joven que nosotros, que es piloto de Stearman también. Se formó en Estados Unidos para hacer horas de vuelo en el Stearman. Es el piloto de Ainhoa Sánchez. Y es una persona también sí, un perfil muy parecido al tuyo. Me sorprendió, lo conocí en el Racefest y también empezamos a hablar de Richard Bach y encontramos una conexión muy, muy fuerte a través de este autor. De hecho, me dio por escribirle directamente que sigue vivo con 89 años. Frank, que es el piloto del que te hablo, pensaba que ya había muerto y tal. Digo, no, no, sigue vivo. Entonces decidí escribirle un email hace 2 semanas o así y el señor me contestó de una manera tan educada, profunda,
y que lo he impreso y lo he enmarcado ese email porque me ha parecido, vamos, para mí es un referente porque es una persona que mezcla, ¿verdad? Fue piloto de guerra, piloto comercial, instructor, conferenciante, tal, y mezcla como nadie el mundo de la aviación y la espiritualidad. Es increíble, ¿no? Animamos a las personas que nos siguen en el canal a que puedan encontrar libros de él. Se pueden conseguir fácilmente, hay reediciones y son libros súper interesantes, ¿no? Tiene además bueno, sobre todo, bueno, pasado ahora que es el libro más conocido y, y además hace muchísimas referencias al vuelo, Sí, sobre todo, y luego hace muchas referencias también a todo el mundo y al campo de aprendizaje y de lo que hablábamos al principio de las limitaciones, ¿no? Tenía una frase, algo así que decía, dice, no te creas lo que tus ojos te muestran, dice, porque solo te muestran limitaciones. exacto. Dice, no mires, decía algo así como, no mires con los ojos, mira con el entendimiento, porque descubrirás las cosas que ya sabes y hallarás la manera de volar. Mm. Entonces, habla mucho sobre eso que hablábamos al principio, ¿no? De los autolímites y de que al mirar con los ojos muchas veces vemos limitaciones bueno, es muy interesante. Efectivamente. Hay otro que suele estar en la portada de Ilusiones, el libro Ilusiones, que tiene mucho que ver con lo que decías tú del autosabotaje, etcétera, etcétera, y lo ventila todo en una frase. Dice, si algo así como, ¿qué harías si Dios te dijese, te ordenase que fueses feliz? Entonces yo creo que cuando eso se lo dices a mucha gente, ¿no? Sea creyente o no muchas veces, porque la metáfora se puede ampliar a pues algo divino, el universo te dijese o te ordenase, sé feliz. Muchos de esos miedos y autoboicoteos seguramente que se nos irían, ¿verdad? Mm. Sí. Eso es importante, sí, el tema de las limitaciones impuestas y Sí, de las limitaciones, no sé, de la sociedad, ¿no? También. eso es. Totalmente, sí. Estamos imbuidos de todo ese contexto, ¿no? Que nos rodea y familiar a veces, ¿no? Muchas veces es la familia, los amigos, y no lo hacen por mal y no se trata de echar culpas, pero bueno, que a veces por los propios miedos de otras personas o nosotros como especie, ¿no? Nos viene. Hablaba el otro día Mario Alonso Puig en una charla de la epigenética, la importancia de la epigenética. Al final han estudiado que cada gen de nosotros, porque todo el mundo piensa o se pensaba que vale, yo soy así pues porque he heredado los genes de mi abuelo, mi padre, mi madre, mi tal. Dice él que en parte se está demostrando que vale, que eso es así, pero la ciencia está desmontando, ¿no? Eso porque a través de la epigenética están corroborando que encima de cada gen hay como una estructura, que esa estructura puede hacer activar o desactivar el funcionamiento de los genes, de cada uno de los genes. Y que tú mismo, a través de pues, temas inconscientes, meditación, etcétera, puedes activar y desactivar como si fueran bombillitas o casquillitos de lámparas, qué gen quieres activar y qué gen no quieres que esté activo, ¿no? Entonces es muy curioso y tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando. Y ya la ciencia lo está demostrando, ¿no? Que tú puedes transformar tu mente, transformar tu realidad, donde pones el foco, la energía. Es curioso, ¿no? Sí, además, a la frase que has dicho, que la has dicho desde una perspectiva religiosa, a mí me gustaba Sí, mucho una que decía Alan Watts, que es pues un filósofo inglés, bueno, pues, alcohólico, y tenía, Alan Watts se dedicaba básicamente, una de las labores principales que hacía era de intérprete y traía filosofías mm, asiáticas al mundo occidental. Y a mí hay una mm, frase muy buena que me gustaba, que además es de las que yo tenía en mente cuando empecé el curso de piloto, y era, ¿qué harías si el dinero no fuera un objeto, si no existiera el dinero? Es mm, decir, mm, porque muchas veces, porque sobre todo en este mundo de la aviación, tenemos ya ese input de que es un dinero y hay una barrera económica muy alta pero bueno, hay maneras de hacerlo mm. y entonces yo lo tenía siempre esa frase en mente, ¿no? Que es la misma que decías tú, ¿no? Si yo, yo ¿qué harías tú?
si el dinero no fuera un problema, si el dinero no fuera un objeto y no existiera. Entonces, pues, vamos a ver otra cosa. Eso es. Sí, 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 sí. Eso es súper potente porque hackeas ahí de repente, le das un cambio, ¿no? De percepción a los esquemas mentales. Te das cuenta de que, bueno, que somos más que los pensamientos y que podemos como observarlos, darte la vuelta y analizarlo desde una perspectiva, un nivel de vuelo un poco más alto, ¿no? Y nada, todo esto que estás comentando, la verdad que a los seguidores del canal, que hay muchísimos pilotos, estudiantes de piloto, etcétera, seguro que les va a servir de muchísima ayuda, sobre todo cuando colguemos el directo, porque eso queda ahí en YouTube para siempre, entonces a medida que lo vayamos moviendo seguro que va a motivar y a dar luz a muchísimas personas, ¿no? A quitar esas creencias, a boicotearlas y ir un poco más hacia ese lado más luminoso de todos nosotros, ¿no? Así que Sí, muchas gracias. hay yo creo que, bueno, también una parte nuestra, ¿no? De responsabilidad con los que vienen, Mm. para intentar también echar una mano y poder, dentro de la medida de lo posible, pues ayudar un poquito. Esa contribución, ¿no? Ese aportar a los demás, esa, sí, contribución o legado que uno puede Sí, más o menos dejar. Y tampoco tiene que ser un legado ahí como, yo qué sé, Michael Jackson, ahora que han sacado la película de mansiones y tal, ¿no? Puede ser un gesto, alguien que te ha dicho una frase en un momento dado y te ha cambiado la vida o te ha ayudado a dar un paso en una dirección determinada que te ha hecho crecer o aportar valor a ti y a otros, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del proyecto Patas y Pilotos. ¿Qué es eso de Patas y Pilotos? ¿Cómo nace? Y preguntarte si fue una idea repentina o una necesidad emocional tuya interior o de las personas con las que creaste el proyecto. bueno, pues Patas y Pilotos es un proyecto, es una asociación, realmente sin ánimo de lucro. No me gusta mucho usar el término de Ajá. asociación sin ánimo de lucro, porque da un carácter, es un proyecto que, bueno, ya poquito tiempo en marcha, en el que utilizamos la aviación general, los aviones ligeros. A mí me gusta llamarlo avionetas. Sé que hay muchos pilotos Mm. que se ofenden mucho con el término avionetas porque son avionetas, son aviones ligeros, es cierto, pero a mí me parece muy cariñoso y me parece un muy buen término decir avionetas. No me parece nada despectivo, y entonces utilizamos esos aviones ligeros Ujú. para poder transportar animales que están en algún tipo de riesgo, y poder facilitar que los adopten. Es un medio de transporte simplificado mucho, pero tiene una trascendencia mayor, eh, y es que une dos cosas que a mucha gente le gustan y que socialmente llaman la atención, como son los animales Mm. y como es la aviación. Y entonces utiliza la asociación esa potencia, esa fuerza visual de la aviación y de los animales para dar voz a determinados casos y determinadas situaciones eh, que a lo mejor de otro modo no se arreglarían o tardarían más tiempo en arreglarse. Entonces utilizamos el proyecto de Patas y Pilotos para dar ayuda a casos de animales que están muy enfermos, están muy mayores, llevan muchos años en una perrera encerrados y no los adopta nadie, y nosotros utilizamos un poco esa fuerza de la aviación y de esa fuerza visual y de las redes Mm. y, y de un poco también de lo desconocido de la aviación que la gente quiere ver, para básicamente decir, tenemos este perro, tenemos este animal, tiene este problema. Si lo adoptas, nosotros te lo llevamos gratis, sin coste, en una avioneta hasta donde estés que se pueda aterrizar. Claro. Sí, sí, sí. Y al ser algo muy novedoso aquí, muy único y muy llamativo, pues
se expande rápido por redes también y eso. Y esa fuerza y esa voz la utilizamos para poder llegar a alguien que lo adopte. Realmente nosotros no somos más que una parte muy pequeña de una cadena de cosas en las que ni siquiera somos la principal ni la más importante. Es decir, somos un eslabón que une dos partes que estaban sin conectar y nosotros lo único que hacemos es ayudar a que esas dos partes se conecten. Alguien que quiere adoptar y que quiere hacer esa labor y gente que que llevan un tiempo ayudando a un animal o tienen una situación que necesita ayuda. Y nosotros utilizamos esa fuerza de las redes y esa comunicación pues, para ponerles en contacto, básicamente. Y funciona. Y al final, pues, como dicen, ¿no? Si parece una tontería pero funciona, pues no es una tontería. Sí, sí, sí que se ve que hay muchos seguidores, que hay mucha... Sí, tenéis como cierto atractivo el proyecto, empatizáis, hacéis que la gente empatice con las historias. Yo antes de la entrevista veía la historia de uno de estos animales y es conmovedor, ¿no? Te activa, lo estáis contando y relatando muy bien, además desde la honestidad. Fíjate lo que es internet. Acabo de recibir un WhatsApp de una seguidora que tenemos y es amiga en Ushuaia, en Argentina. Esta magia, ¿no? Del directo y de internet. Así que saludamos también desde aquí a Elsa, que está en la Patagonia, fíjate allá, casi rozando el polo sur, ¿no? Sí, sí, la verdad que es increíble y un proyecto súper interesante. Y te quería preguntar ahora, ¿qué te ha enseñado el mundo de la aviación que puedes extrapolar o te ayuda a entender mejor a los animales, esos animales con los que tratáis? Me han encantado las fotos que tenéis en la web, en las redes sociales, esa ternura con la que los tratáis y su forma de confiar en las personas cuando se les da una segunda oportunidad. ¿Qué te ha enseñado? ¿Cómo has conectado esos dos mundos? Yo, como te decía antes, creo que la aviación te enseña mucho que te vale para la vida y, bueno, los dos somos pilotos y supongo que estarás de acuerdo. Ujú. Y, y la gente, los que tenemos animales y los que amamos a los animales, Mm. pues también podemos aplicar mucho, ¿no? Eh, yo creo que el amor por los animales, el respeto a los animales eh, y la forma de tratarlo, porque hay que partir de que no dejamos de ser animales nosotros, no dejamos, o sea, si hablamos un poco antes de bajar y quitarnos un poco el ego humano, no dejamos de ser una raza más de animales, ¿no? Entonces, decía más una frase que la puse ahí en Patas y Pilotos hace no mucho y decía Gandhi que la grandeza de una nación y el progreso moral de una nación que se podía ver y se podía juzgar por la forma en la que sus animales eran tratados. Mm. Y, y creo que es cierto. Creo que no hay... igual me equivoco y hago alguna afirmación muy atrevida y la parafraseo de Schopenhauer que decía que no puede ser alguien bondadoso, alguien que es cruel con los animales. Mm. Y estoy muy convencido de ello. Lo creo, lo creo honestamente. Entonces, la aviación comercial, eh, que cuando uno vuela en avión, pues se siente un poco ganado, ¿no? Se siente un poco, me embarcan, me empujan, está estrecho, hace calor, frío, el asiento es pequeño, Mm. la maleta me la van a perder y la compañía y todo es horrible. Y, y cuando yo estoy delante, lo que pienso es que llevo 350, 360 personas detrás que dependen de lo que hacemos nosotros y que lo que para nosotros es algo rutinario, atrás no lo es. Mm. Yo vuelo todos los meses y transportamos miles de personas y estoy seguro que cuando yo vuelo, pues vuelo a Argentina, aprovechando que tenemos alguien que está viéndonos desde Ushuaia, pero cuando vuelo a Argentina, pues para mí es un día de trabajo, pero estoy seguro que llevo gente
que van a una boda, van a un bautizo, van a conocer a un recién nacido, van a juntarse con un familiar que hace muchísimos años que no ven, van a un entierro, alguien que no ha llegado a un entierro. Entonces, intento ser consciente, ¿no? Es un poco ese pensamiento, ¿no? En pensar en lo que, mientras pensamos, en la gente que lleva detrás y que cuando protestan o se enfadan con la tripulación, no tenerlo en cuenta porque el sistema maltrata mucho al pasajero, pero al final los que van atrás son personas, pero los que estamos ahí delante también y nos hacemos cargo, ¿no? Y esa extrapolación, pues pasa igual con los animales. Cuando vemos estas situaciones con animales y te conmueven, pues es porque al final te preocupas de algo más que lo mínimo, de algo más de decir, bueno, no quiero solo cumplir con el estándar. Y luego además pues hay muchas cosas que hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Pues por ejemplo, yo cuando llevo animales en la bodega, que hay gente que lo juzga mucho, el que tiene un animal y lo lleva en la bodega del avión es porque no tiene otra opción que hacerlo. No deberíamos juzgar es que yo nunca lo llevaría, yo me iría de Buenos Aires a Madrid en barco. Sí, seguro que sí, pero hay gente que igual no puede y tiene que irse en avión y tiene que Claro. llevarlo a una bodega. Entonces, pues yo, por ejemplo, pues intento salir, ir a ver que el animal lo esté guardando bien en la bodega, le intento dar agua, un poquito de agua antes de salir, para que intento que esté aclimatada la bodega y miro la temperatura para que no pase frío o calor durante el viaje. Muchas cosas que están muy interconectadas, del mundo del amor por los animales y de la propia aviación, ¿no? Del cuidado, que también viene de la parte de enfermería, del cuidado de la persona que tienes y pues el intentar al final que lo que para mí es rutinario, estoy seguro que alguien es la primera vez que se monta en un avión. Me Claro. pasa mucho en algunos países en los que tiene una gran carga de zonas rurales, como por ejemplo, puedo poner ejemplo de Ecuador, Perú, y a lo mejor estoy montándome en el avión para ir de Perú a Madrid y me encuentro gente con las vestimentas típicas de ir en las zonas muy rurales de Sí, Perú, que seguramente es la primera vez que se montan en un avión, que claro. no saben deambular por una terminal, no saben lo que es un QR en un móvil para escanear en una. Y hay que ser un poco empático también con, con eso y no limitarse a automatizar el trabajo, ¿no? Que al final pues pasa en todas las profesiones, que intentamos automatizar el trabajo y perdemos un poco que detrás de la ventanilla hay una persona, que detrás de un plano hay gente, bueno, y creo que hay que un poco ser consciente de que somos personas, estamos en un mundo con más personas y trabajamos para personas. Claro. No hay nadie en el mundo que tenga un trabajo que no sea para personas, aunque sea inmediato o 3 fases más allá. No hay un trabajo que no sea de personas Exacto. para personas. Exacto. Es que casi nuestra propia existencia debería ser tomada así como un servicio hacia los demás, ¿no? Lo llamemos como trabajo o no. Estoy muy de acuerdo contigo. Y hablas de este concepto, de toda esta historia que cuentas, al final es eso, la empatía y la compasión por los demás seres. Sean las mascotas, los perritos o los pasajeros. Es decir, ese nivel de empatía y compasión que es muy importante recuperar para la vida en general y para las profesiones. Eso estoy totalmente de acuerdo y me reconforta mucho que lo hayas sacado a colación. El tema del ego también me ha resultado muy interesante antes que has hablado del ego. Simplemente comentar con los oyentes, contigo, reflexionar. No sé si estarás también de acuerdo o no. Yo he llegado también a reflexionar después de mucho trabajo con todos estos temas, las tradiciones, la autoindagación, etcétera, que al final, porque claro, mucha gente, o sea, al final, a ver cómo lo explico. Al final es como que no somos capaces de desprendernos del ego por nuestra propia existencia humana, por el formato en el que estamos viviendo, pero sí que hay un concepto o una forma de aproximarse que puede darle la vuelta, y creo que está en sintonía con lo que tú dices, y es no identificarnos con ese personaje que todos
o ese personaje que somos para los demás, ¿no? Y en un piloto se ve mucho, ¿no? El uniforme es muy importante porque al final da autoridad, da una segregación de que yo estoy aquí, soy el que coordino y comando todo esto por propia tranquilidad del pasaje, ¿no? Y de todo la organización del vuelo. Pero lo más importante es no identificarte con ese uniforme, ¿verdad? O el que es un ingeniero o arquitecto o médico o cirujano muy conocido, no identificarse con ese personaje, ¿no? Entonces al final recuerdo, fui alumno de Ramiro Calle, no sé si lo conoces, esta persona tan afín a las meditaciones orientales, etcétera, que tiene aquí un centro en Madrid de meditación y todo esto. Y él a veces nos hablaba, hay una película, yo todavía no la he visto, me gustaría verla, de los años 40, que se llama El Sirviente, ¿vale? Me gustaría verla, a ver si un día de estos la puedo ver, pero me quedé con la copla, con la esencia de lo que contaba. Y sin hacer demasiado spoiler, al final era un aristócrata, un filántropo estadounidense que tenía muchísimo dinero y contrató un sirviente. Ese sirviente al final tenía tanto ego y tenía tanta prepotencia, etcétera, etcétera, que al final se cambiaron las tornas. Su jefe, el que lo contrató, se convirtió en su sirviente y el sirviente en el amo. Entonces, claro, si alimentamos demasiado el ego, se va a convertir esa parte egoica, esa fachada vacía que por miedo muchas veces toma el mando de nuestra vida. Si le damos mucha alimentación, pues al final, claro, nos lleva por malos caminos. Pero si somos capaces mira, yo soy otra cosa diferente a ser piloto o a este uniforme o a ser arquitecto o a ser lo que sea, y nos vamos a esa parte humana que tanto describes y en la cual tú estás, creo que por ahí está el truco. No sé si estás de acuerdo o no, o algo ha resonado, o quizá... Yo lo que es cierto que hay, lo hablamos también al principio, profesiones muy idealizadas Ujú, en las que la acción del ego pues, ujú, es como todo. Tener un ego muy alto y tener una personalidad peligrosa en un puesto de mucho poder, pues siempre es peor claro. que tener una personalidad muy peligrosa y que seas el humilde panadero de un barrio o de un pequeño pueblo. Eh, Como yo lo veo y cómo creo que se Ujú, debería ver, aunque sea atrevido decir cómo ujú, creo que se debería ver, es desde un punto de vista que las personas que tenemos ujú, la suerte de tener más responsabilidades, de poder, de estar simplemente en puestos de trabajo con responsabilidades mayores, puede ser un piloto, puede ser un médico, puede ser un cirujano, puede ser por el tipo de profesión de las que pues, efectos, ujú, cualquier tipo de profesión de las que se pueda considerar quizá de un poco ujú, más alto estatus. Yo creo que no hay que verlo como mira la importancia que tengo, sino yo desde el punto de vista que lo veo es desde el punto de vista de tengo más herramientas para servir a otros y ujú, tengo más herramientas. Hay una frase eh, bueno, voy a decir de dónde viene, porque viene de una época preconstitucional que ajá, en sí no es muy buena, pero la frase sí lo es y la utilizan mucho en el ámbito militar y es vale quien sirve. ujú, Y en las propias academias militares, porque lo primero cosas que se enseñan es que mandar es servir, ¿no? ujú, Entonces, el, el chico más fuerte del instituto no debe verse como mira qué fuerza tengo para pegar a todos, sino mira la herramienta que tengo, que es mi fuerza para poder defender a más gente. Y creo que ese es el punto de vista, ¿no? Desde el que ver. O sea, si yo tengo la capacidad de ayudar a más gente por ujú, el puesto que tengo, por el trabajo que tengo, eh, eh, soy un gran cirujano, pues puedes ayudar a más gente. Y creo que ese es el punto, ¿no? Creo que cuanto más eh,
alto a lo mejor es el estatus de ese trabajo, yo creo que hay que verlo desde el punto desde que la persona tiene que ser consciente de que más puede hacer por el resto. No necesariamente desde un punto de vista económico, ni desde un punto de vista, es decir, al final un gran directivo de una empresa puede reconfortar en su día a día, puede animar y puede mejorar el ambiente de trabajo y puede mejorar el día a día de mucha más gente que a lo mejor el montador de una fábrica, ¿no? Entonces, sí, es importante que desde estas profesiones que mm, pueden estar muy idealizadas, no se lo crea la gente tanto, no nos lo creamos tanto, mm. y sino que seamos conscientes de que tenemos más herramientas para ayudar y más herramientas para servir desde nuestro pequeño campo Claro. que a lo mejor otras profesiones. Y yo creo que cuanto más arriba estás en un escalafón, más Mm, capacidad tienes de servir. No servir de un punto de servirista, sino de servir a algo. mm. Y esa responsabilidad, ¿no? Que uno asume desde ese punto, ¿no? Que conlleva una Eso responsabilidad es. muy grande. Al final también lo nombrabas un poco, incluso el tema económico, que vienen muchas como creencias limitantes acerca del dinero en la sociedad, etcétera, o algunas personas que acompaño que tienen bloqueos con el tema económico y tal, y asocian a que tener dinero es ser mala persona. Por, a lo mejor los dibujos, ¿te acuerdas aquellos del tío Gilito, ¿no? Que de repente el que tiene dinero es un avaro, no comparte. No, eso viene de la literatura, de los dibujos animados, de las películas a veces, pero no, claro, si tú tienes más recursos económicos, más podrás dar a otro que lo necesita. Pero si estás en un escalafón que todo te vale, que lo ves como algo negativo, pues nunca vas a poder ni salir tú de ahí ni ayudar a nadie, ¿no? Tiene mucho que ver con lo que decías, sí, sí, sí. Y además el propio sistema, eh, el propio sistema en el que vivimos está hecho así Mm, y los que aceptamos vivir con gusto en España, mm, pues aceptamos formar parte de un sistema en el que, bueno, pues tenemos, por ejemplo, un sistema tributario impositivo mm. que la gente, eh, ojalá, yo pienso que ojalá hubiera muchísima gente en España que cobrara 100.000 euros al año. Claro, Y muchísima gente que cobrara medio millón al año o mm, 1 millón al año, porque esa claro, gente pagarían un 45% de impuestos que irían a muchas cosas, pero que redundarían al final en nosotros mismos. Entonces, eh, no, yo creo que también hay que alegrarse mm, que otra gente que aunque no quisieran ayudar, el que cobra 1 millón de euros, aunque no quisiera ayudar, nos está ayudando porque sí, ya está total, pagando el 45% de impuestos que exacto. nos van a revertir, ¿no? Entonces, eh, Mm, sí, no, creo que hay que desestigmatizar un poco el dinero eso es. de un lado y para el otro. Es decir, no hay que tampoco pensar que sin dinero no voy a hacer nada, Mm, porque por la propia profesión de piloto, yo no era piloto y venía de una profesión que bueno, la considero bastante normal y humilde como puede ser la enfermería. Y tampoco hay que pensar que los que tienen dinero pues son todos mm. unos ogros y malas personas. Exacto, sí, sí, sí. Y volviendo un poco al tema de patas y pilotos, ¿qué historia para ti de adopción o de la que has sido testigo, has podido participar, te ha cambiado profundamente o te ha impactado más por dentro de forma rotunda? Eh, todos los que hemos hecho tienen siempre algo, porque como digo, nosotros no Mm, intentamos ser un Amazon de perros, ¿no? ujú, ¿Vale? Lo bonito y lo que gusta sería pues llenar un avión de cachorritos y hacemos muchos vídeos con cachorritos, ¿no? Y al final pues intentamos llevar perros enfermos, perros de 12 años, perros mm, mayores, perros que mm, llevan, que están sucios. mm, Entonces intentamos que de verdad tenga un propósito. Todo el mundo va a querer adoptar un cachorrito, pero a lo mm, mejor nadie quiere adoptar un perro enfermo con la cadera, con displasia, un pastor alemán de mm, 12 años y lo conseguimos que lo mm, adopten, ¿no? Entonces todos los casos que mm, hacemos tienen algo siempre que me gusta. Eh, Tuvimos un caso de una señora que tenía un cáncer terminal y estaba buscando, llevaba mucho tiempo intentando a través de una protectora en Valencia que alguien adoptara a su perrito porque ya sabía pues, que iba a fallecer y no mm, quería
que fuera abandonado o que no saber, ¿no? La incertidumbre es siempre peor. No quería no saber qué es lo que le iba a ocurrir y ella prefirió desprenderse de él sabiendo que iba a estar mejor, ¿no? Entonces, bueno, llegamos en contacto con una protectora, nos dijeron que estaban intentando buscar un adoptante para su perrillo y no lo conseguían. Publicamos en redes sociales el caso, lo que necesitábamos y en menos de 24 horas ya teníamos a alguien que se había ofrecido para adoptarlo y nada, lo hicimos. Y ese siempre es un caso porque eh, es un caso que siempre y no es el único de ese estilo, hay más de situaciones parecidas de gente enferma y dices, estás con un cáncer terminal, sabes que te vas a morir y que se te acaba todo, no hay más, se te acaba y ya luego lo que cada uno, sus creencias, pero lo que aquí conoces se acaba y estás preocupado y pensando en tu perro. Y a mí me parece muy generoso, esa es la palabra, me parece muy generoso. Sí, sí, lo que cuentas, claro, cada historia tiene su trasfondo, vamos, increíblemente humano, ¿no? Te estaba escuchando y realmente estaba toda la piel erizada, ¿no? Con la historia que estabas contando es brutal, es brutal. Para quienes nos estén escuchando ahora mismo, Fernando, o nos escuchen después en el diferido, ¿no? Cuando vayamos compartiendo la entrevista y demás, y quieran conocer más acerca del proyecto o adoptar y apoyar en sí al proyecto Patas y Pilotos, ¿cómo pueden contactar con vosotros o formar parte incluso del proyecto, si Pues quieren? mira, nosotros tenemos principalmente, bueno, ya casi, como casi todo hoy en día, a través de Internet. Mm, Nosotros nos vemos principalmente en redes sociales, Instagram, tenemos Twitter o X, como se llama ahora, mm, tenemos Facebook también y luego tenemos una página web. Entonces, a través de, principalmente donde casi toda la interacción que tenemos es a través de Instagram, que es social donde nos mandan los casos que las protectoras nos piden ayuda y a través de ahí pues nos pueden contactar, mandar mensajes privados, nos pueden mandar un email, a través también de la página web nos pueden mm. mandar un email y ya, pues ahí nos pueden contactar para lo que cada uno considere necesario. Sí, en la descripción de este directo ya he puesto la página web, o sea, las personas que nos estén viendo o vayan a verlo después tienen el enlace a la página web de patasypilotos.com y voy a añadir el Instagram cuando lo vuelva a subir en diferido para que todos puedan contactar. Me gustaría destacar también que incluso habéis dado un paso que me llamó la atención en firme bastante importante, un paso en firme hacia adelante, como es el crowdfunding o micromecenazgo para poder adquirir y operar y gestionar esa avioneta, ¿no? Propio para las operaciones. ¿Qué os llevó a soñar en esa dirección y cómo puede alguien que conecte con el proyecto formar parte de ese micromecenazgo, de ese impulso concreto de gestionar esa aeronave propia y colaborar con vosotros de forma directa? Pues sí, nosotros lo que hemos hecho ha sido, esto creemos que es un proyecto Mm, que intentamos hacer partícipe a todo el mundo de esta parte de la aviación, ¿no? ujú, Y intentamos, y esto yo creo que también es parte de la responsabilidad nuestra como pilotos, ¿no? ujú, De tuya, mía, de ujú, democratizar el acceso a la aviación, ¿no? ujú, Que la aviación, ya te respondo a tu pregunta, pero la aviación nunca es un fin. ujú, Y esto creo que es importante que lo tengamos en cuenta y nosotros mismos como pilotos nos da también una dosis de humildad, ujú, de poder uno creerse que es el comandante del piloto de una aeronave y es el hombre más importante del vuelo y a lo mejor es el hombre más importante del vuelo, ¿no? A lo mejor no, pero lo que tenemos que ujú, tener en cuenta es que la gente, los 300 que yo llevo atrás, no están en un avión por mí, ujú, ni siquiera están en un avión porque quieran montar en avión. Están en un avión porque es el medio para
ir a otro sitio, que eso ya es el fin que quieren. Lo Exacto. mío no deja de ser un medio. Nadie se saca un billete de avión de 8, 9, 12 horas porque me apasiona volar en un Airbus 350, 11 horas en turista. Eso no ocurre. Entonces, somos un enlace, somos unos facilitadores, somos un medio y nuestro trabajo es hacer bien de ese enlace como lo hacemos o como intentamos hacer en Patas y Pilotos, de hacer de enlace, hacer de medio. Nadie, no es el fin en sí mismo. Entonces, el democratizar y facilitar el acceso a una cosa que ha sido siempre tan selecta o tan cerrada o tan endogámica, creo que es importante. Entonces nosotros funcionamos con un sistema de mecenazgo en el que la gente se suscribe a nuestra plataforma de Teaming, aportan 1 euro y nos lo vamos subvencionando con euros, ¿no? Es un poco la metáfora de algo tan caro y que está en la mente de todo el mundo, que la aviación es algo extremadamente caro y es caro, pero es un poco la metáfora de lo hacemos con 1 euro. Es decir, nosotros en nuestro Instagram tenemos ayúdanos con 1 euro. Es decir, conseguimos hacer volar aviones con 1 euro. Y ese es un poco el objetivo y de ahí vamos sacando los recursos. Es verdad que volar no digo que no, y es caro y es verdad que tampoco tenemos un volumen muy amplio como que nos permita hacer una recurrencia muy alta de vuelos, y entonces pues tenemos que aportar nosotros de nuestros bolsillos, que lo hacemos encantados, para subvencionar pues el alquiler de las horas de vuelo, el alquiler de las avionetas, todo eso. Y un poco la tendencia, lo que queríamos hacer nosotros era volar en propio, es decir, que no tuviéramos que depender de organizaciones externas que nos alquilen el avión, la avioneta. Y lo que pretendíamos pues era tener una propia avioneta que creemos que podría dar mucha más actividad y aunque el coste sea muy alto, pero creemos que luego nos puede dar mucha más flexibilidad y a través de un sistema pues, de donaciones, de crowdfunding, pues poder hacer que todo el mundo fuera partícipe de esa aeronave, ¿no? Que todo el mundo fuera un poco propietario de esa aeronave, porque luego además nuestro objetivo es, somos muy pocos los que estamos haciendo esto, pero nuestro objetivo es, como digo, democratizarlo. Nuestro objetivo ¿cuál es? Que de nuevo el piloto y el avión no es más que un medio y que nuestros propios socios sean los que puedan acompañarnos en los vuelos por un animal y llevarlo en la propia avioneta. Y creo que es algo que puede ser muy interesante el que la gente de a pie que no monta en avión habitualmente, pues que pueda, ¿sabes lo que te digo? Pues Sí, sí, ir sí. en esas avionetas de una manera Participar del más, proceso, ¿no? De ese no solo a nivel teórico, ¿sabes? No Claro, solo a claro. nivel Sino no solo a emocional, eso nivel es. y físico, de Ajá. estar ahí. He estado en la avioneta, he ido a por un animal y he ido con un perro, con unos gatos en el avión. He sido parte de ese proceso. No es un proceso abstracto de, bueno, que doy un dinero que luego se utilizará en otro país lejano para hacer un proyecto del cual yo no. No, no. Queremos que la gente pueda ir con el piloto en el avión y y ser parte de todo ese proceso. Sí. Fíjate que eso me sorprende y tiene relación con lo que hablábamos también fuera de línea. Es como un gran anclaje, ¿no? Que haces que esa historia se integre en la persona y no se le vaya nunca, ¿no? A nivel emocional, mental, corporal, al final, porque las emociones se almacenan en cada una de nuestras células, ¿no? Eso ya está más que demostrado. El inconsciente, ¿no? Y ese inconsciente se traslada a otro con las neuronas espejo y todas estas cosas que la ciencia está como corroborando. Y yo utilizo también eso, ese anclaje, después de procesos de transformación con los clientes, lo comentábamos fuera de línea, de llevarles y montarles a un avión, y todo esto que te he contado de metáforas aéreas que tú puedes ir canalizando y entendiendo,
pero las vas también de alguna forma a experimentar y a crear un gran anclaje a través de un proceso de vuelo, incluso tú llevar el avión el cliente, poder llevar el avión un poquito, ver lo que significa tomar una decisión, las consecuencias de hacer esto o lo otro, ¿no? Siempre con seguridad y con parámetros, digamos, de seguridad absoluta o altos, ¿no? Pero sí, sí, me recuerda, fíjate, hay una relación entre horizontes por volar, ¿no? Y patas y pilotos, y es ese anclaje del vuelo con el cliente. Me parece brutal, me parece increíble. Os felicito por ello también, por supuesto. Muchas gracias. Y sientes que ya estamos casi acabando. Me encantaría estar muchísimo más tiempo hablando contigo, porque además he descubierto una faceta tuya que no conocía, que es esa profundidad humana, espiritual, que no conocía en ti. Y me alegro muchísimo. Lo que sí puedo es emplazarte a otras entrevistas, a que nos cuentes pues nuevas variantes del proyecto. Sé que estás en otras fases también con centros de simulación, etcétera. Pues también, pues poder hacer que esto sea para ti una casa, que puedas entrar cuando quieras y contarnos lo que estimes oportuno de todos los Claro que sí, proyectos. te lo agradezco mucho. Entonces, nada, como te digo, estamos acabando, pero hay un par de preguntas. La final es como muy característica del programa, pero vamos primero con la anterior. ¿Sientes que este proyecto te ha hecho mejor piloto y quizás mejor persona? ¿El proyecto en concreto, Patas y Pilotos? Em, yo- empezando por la primera, yo creo que sí, yo creo que todo lo que sea Mm, hacer cosas nuevas te hace ser mejor mm. en lo que quiera que hagas. Sí, sí. Es un poco tópico lo de la zona de confort, pero yo he salido de la zona de confort varias veces en mi vida con varios cambios trascendentales y de vez en cuando me sigue gustando salir y creo que pues algo tan sencillo como pasar de la aviación comercial, todo muy Mm, automático, botones, pantallas, a volver a los básicos, ¿no? A los principios mm, y volver a tomar el mando del avión y llevarlo yo. Creo que sin duda te hace mejorar como piloto y te hace valorar un poco otra vez el trabajo de otros pilotos que por cualquier motivo deciden que su lugar está en la aviación general, en los aviones pequeños mm, y de nuevo, y volviendo a eso, creo que te vuelve a rebajar un poco lo de bueno, yo soy piloto de aerolínea y el piloto de avionetas es un pringadillo, ¿no? Y mm, cuando un piloto de aerolínea se monta en un avión ligero, en una avioneta de nuevo, le cambia la cara, ¿no? Yo tengo muchos compañeros que llevan volando mucho tiempo y dicen, me daría miedo subirme a una avioneta a volarla ahora. Entonces creo que volver a los básicos es bueno. eh, y además creo que por supuesto conocerás. Creo que es de estas cosas que no hay que dejar de hacer nunca y algo tan bonito como volar. Y, y luego, pues, obviamente yo creo que todo lo que tenga que ver con animales, con cuidarlos y con la forma de tratarlos, creo que mm, te mantiene humilde mm, y me ayuda a mantener humilde, por ejemplo, pues en redes, ¿no? Cuando colgamos imágenes de lo que estamos haciendo, mm, que lo hacemos para conseguir más apoyos y poder ayudar a más y también para que se vea el valor de las cosas que la gente mueve y consigue, porque de nuevo la aviación es un medio y no al fin en sí mismo. Cuando pone todo el mundo en los comentarios, gracias por lo que... O sea, somos un enlace más, somos mm, o sea, que te ayuda a mantenerte humilde y luego, desde luego que yo creo que sí, yo creo que no es eh, que te ayude a ser mejor persona, sino que creo que te hace mejor mm, persona. Y creo que es una cosa además que ya se había visto desde hace muchísimo tiempo. Platón ya en su momento dijo que un hombre podía medir el valor de su propia alma en la forma en la mm, que había una mirada agradecida de un animal mm, al que había socorrido. Y
es cierto, en este último, por ejemplo, que hicimos, Sí. que se veía un poco todo el proceso y se veía el vídeo, hay muchos comentarios de gente que dice, le ha cambiado la mirada al animal, ¿no? Tiene otra mirada al perro. Mm, Y a lo mejor es un perro y alguien dirá, es solo un perro, pero creo que es cierto, creo que el valor de todas las personas que han contribuido a que ese perro tenga otra mirada, creo que aumenta, creo que su valor como personas. mm. Sí, sí, es natural como ese consolidación o aumento o desarrollo de la empatía y de la compasión, ¿no? Tú hablabas eso, bajar de un entorno como muy aséptico, ¿no? De la aviación comercial en un avión tan avanzado como el que sueles volar, que todo huele bien, que todo está a la temperatura adecuada y claro, allí tanto los sonidos, a lo mejor algún quejido de lamento del perro que escucharéis, los olores que a veces no serán muchas veces agradables o problemas que haya, claro, te hace bajar, ¿verdad?, al plano de la realidad, hacerte consciente, más empático y compasivo, que al final la empatía para mí es amor y más amor más compasión es empatía, ¿no? Entonces, o la compasión, amor más empatía, es una Y combinación ganadora. además, y además trabajas esa capacidad de adaptación, ¿no? Y a raíz justo de lo que estás diciendo ahora, mira, te pongo el ejemplo. Yo cuando vuelo, por suerte, pues voy a otros países y me alojo en hoteles muy buenos, estoy durmiendo en habitaciones Ujú, que me cuidan mucho y me tratan súper bien, y a lo mejor voy incluso a hoteles que yo mismo, si me fuera de vacaciones, no me ujú, pagaría. ujú, Y en un vuelo que hicimos hace no mucho, íbamos de Galicia a Valencia, parábamos en Valladolid a hacer una ujú, escala para repostar, y cuando salimos no podíamos salir, tuvimos que darnos la vuelta por las tormentas. ujú, Y esa noche me encontré durmiendo en un hostal en el medio de Valladolid con un perro al que tenía que darle unas ujú. pastillas y curarle unas heridas, ¿Ves? y durmiendo con el perro en una cama en un hostal, y decía, digo, qué diferencia de Mm, mundos, ¿no? Y hacía fotos y me grababa vídeos ahí para enseñar a la familia en la habitación con el perro, y muy feliz. ujú, Entonces, creo que todos los procesos que impliquen mm. un poco de sacrificio y que ese sacrificio vaya al final a revertir o vaya a ser como consecuencia final un mejor estar, un beneficio para un tercero, creo que todo el mundo debería pasar por ellos en la medida de sus posibilidades. Y cuánto aprendizaje, ¿no?, se recibe de esas situaciones, incluso puede llegar, estoy reflexionando ahora sobre la marcha, puede llegar que te aporte más ese animal a ti que lo que tú puedas incluso aportarle a él, si lo haces con humildad, ¿no? Todo lo que te puede enseñar esas situaciones a ti como ser humano, ¿verdad? O sea, es muy Yo creo que, generoso. que aprendemos mucho de los animales, Claro. y enseñan mucho, no hablan, eh, con lo cual es todavía más importante, Ujú. porque son capaces de enseñar tanto sin decir nada. Quiere decir que es potente lo que hay. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, pues tenemos una pregunta que es marca ya de la casa en Horizontes por Volar y es la siguiente. Si tu alma pudiera volar sin avión en un momento dado o ahora mismo te lo puedas imaginar, tu alma, tu espíritu, tu esencia más pura, ¿a dónde crees que iría y por qué y para qué? Pues yo que vuelo a tantos sitios, Mm, y tan dispersos por el mundo y de una forma a lo mejor muy habitual, yo no volaría a un sitio, yo volaría al pasado. Eh, Creo que si pudiera hacerlo lo haría. Eh, Primero, no, para volver a vivir las cosas buenas y para aprovechar aquellas que no se aprovecharon en el pasado, como se deberían, ¿no? Y al final es muy importante que seamos conscientes de la finidad de la vida, de que tiene una fecha, y que más o menos, salvo desgracia previa, pero más o menos año arriba, año abajo, todos sabemos lo que va a poner en nuestra vida.
en el segundo numerito, más o menos podemos intuir entre qué años vamos a dejar de estar aquí, y es muy importante que seamos conscientes de esa finitud para poder de verdad hacer lo que quieres hacer en la vida y decir, estoy haciendo lo que quiero, lo que creo que tengo que hacer y además me apetece hacerlo. Y eso para mí, yo si volviera atrás, quizá pues intentaría ser más consciente de eso para poder decir, oye, tengo solo este tiempo, eh, tengo que hacer esto y es exactamente igual que cuando uno se va de vacaciones a un sitio y tiene poco tiempo y dice, voy a estar aquí solo 2 días y dice, tengo que ver esto, porque es lo que me apetece disfrutar y es lo que me apetece ver. Uno en su vida tiene que decir, oye, tengo un tiempo limitado, ¿qué es lo que quiero ser? ¿Qué es lo que quiero hacer? Eh, hagámoslo y dar ese paso para hacerlo. Y si tienes miedo o no sabes, es el momento de buscar esa ayuda para que te ayuden a reconducir y ser quien quieres, hacer lo que quieres y disfrutar plenamente de tu vida y decir, estoy tranquilo porque estoy haciendo lo que creo que tengo que hacer y además me gusta. En coherencia, ¿verdad? Con tus valores principales. Es nada que añadir, la verdad que es muy, muy rotunda la respuesta y estoy muy de acuerdo con ella. Pues nada, Fernando, muchísimas gracias. Hemos llegado, como te digo, me encantaría seguir hablando contigo, pero bueno, no queremos tampoco que el formato se extienda demasiado. Y nada, te emplazamos a venir cuando quieras al canal. Esta es tu casa. Y muy agradecidos, a título personal sobre todo, de que estés con nosotros, que hayas estado hoy con nosotros. Pues nada, Nelson, te lo agradezco muchísimo. Gracias por abrirme las puertas y de verdad un auténtico placer. Estoy seguro de que vas a inspirar a muchísimas personas, a ayudar a muchos seres con todo este trabajo que nos has contado y tu visión de la vida y de la aviación. Pues hasta pronto, muchísimas gracias. Nos vemos en otros episodios de entrevistas dentro del canal de Horizontes por Volar. Así que hasta pronto, chao, chao.